esta investigación que estamos presentando se enmarca en un trabajo y un proyecto de investigación o un programa de investigación un poco bastante más amplio que tiene que ver con los factores intraescolares de filiación y desafiliación educativa. Señalo esto porque es importante tenerlo como contexto de lo que va a seguir. Este es un proyecto en el que se enmarca esto, que es el proyecto Intervenciones Socioeducativas, que pertenece al Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología, de la UDELAR. Y es en ese marco que tiene lugar el proyecto que realizó Patricia, y que, estamos en este momento, presentándolo de esta forma. Me parece importante primero hacer como también a modo de contexto una suerte de explicación de por qué nosotros jerarquizamos esta dimensión de lo organizacional y de lo que tiene que ver con lo intraescolar, es decir, los factores que tienen que ver con la propia organización escolar. En ese sentido, hay que aclarar en primer término que históricamente las investigaciones han jerarquizado los factores individuales, es decir, todos aquellos factores que en materia de abandono escolar o desafiliación educativa focalizan en el estudiante todas las causas de su fracaso. Esto en materia de educación media, obviamente, ¿no? Que es de lo que se trata el trabajo nuestro, es decir, estamos hablando de la educación media, donde se encuentran los mayores niveles de desafiliación educativa. Incluso Uruguay en ese sentido está muy mal posicionado en la región. En materia de acreditación de la educación media, Uruguay está en el último escalón junto con Honduras y Nicaragua. Aproximadamente 1 de cada 3 uruguayos, eso varía un poco con las estadísticas, pero aproximadamente 1/3 de los uruguayos apenas logra culminar, tiene el bachillerato completo. La educación culmina la educación media. Claro, hay muchos de esos que no se inscriben. Por otro lado, esto a su vez se inscribe en un contexto mucho mayor, que es la universalización de la educación media, que viene aconteciendo a partir de hace unos 30 años, donde ingresan por primera vez en la educación media los sectores que históricamente estuvieron relegados, y que son los sectores de más bajos recursos. Lo interesante, y esto es especialmente visible a nivel liceal, después vamos a ver por qué la escuela Figari y por qué no un liceo, pero es importante contextuar esto en el escenario general de la educación media, en tanto es a nivel liceal donde tenemos los mayores problemas de abandono escolar, en el sentido de que, por un lado, desde el punto de vista cuantitativo, ahí están los números más alarmantes, y por otro lado, nos encontramos con que los sectores que no son retenidos, para decirlo de una forma, por el sistema educativo, son básicamente los sectores de más bajos recursos. Aproximadamente el 15%, o quizá menos, el 13%, según datos de INED, de los jóvenes que se anotan en el ciclo básico, que ingresan al ciclo básico, de sectores de bajos recursos, apenas el 13% logra culminar la educación, el bachillerato. Eso significa que el 87% aproximadamente de los jóvenes, de los adolescentes de bajos recursos, de hogares de bajos recursos que ingresan, yo diría, son de alguna forma expulsados por el sistema. Porque esta incapacidad de retención también puede ser leída como expulsión.
Entonces para nosotros es muy importante poder entender qué está pasando con la escuela media, a los efectos de poder entender, bueno, estos procesos de abandono, de desafiliación educativa, tienen, qué posibilidades tenemos de entenderlos con mayor precisión, sabiendo que históricamente los estudios, como decía al principio, que focalizan los factores intraescolares, no han sido los más relevantes para la academia. Y por lo general, además, insisto en otra cosa, que es que cuando entrevistamos y le preguntamos a actores educativos de los centros, básicamente, especialmente a nivel liceal, acerca de las razones por las cuales el adolescente abandona, normalmente lo que surge es, bueno, el problema de la familia, la droga, las malas yuntas, el nivel socioeconómico del que proviene, los barrios de los que vienen, ¿verdad? Es decir, la propia institución pone el problema afuera, ¿no? Puedes entrevistar a un director, puedes entrevistar a un... Los directores por lo general tienen una perspectiva bastante más amplia en ese sentido, pero por lo general los actores educativos de los liceos tienden a ubicar el problema afuera y dejando así, de esa manera, responsabilizada a la escuela en su función de no retener o expulsar adolescentes. Nosotros vimos que, por cifras que manejamos, que los centros educativos que hoy se encuentran bajo la órbita del CETP, lo que antes se llamaba ligeramente UTU, presentaban y presentan niveles más bajos de abandono que a nivel liceal. Entonces nos pareció que una buena forma de empezar a indagar de continuar indagando de otra forma esto de la afiliación, desafiliación educativa, podía ser tratando de ver qué factores son los que promueven la afiliación en estos centros que dependen ya de otro ente desconcentrado que es el CETP, de otro consejo desconcentrado que es el CETP. Y en ese sentido elegimos a la Escuela Pedro Figari, apostando a que no iba a desentonar con el resto de las escuelas de la UTU y que iba a tener bajos niveles de abandono escolar. Insisto, con la intencionalidad de identificar cuáles son los principales factores que están en juego en la afiliación del joven, del adolescente o del joven o del estudiante en general al centro educativo. Esto como ya incluso para presentar lo que podría ser el objetivo general de lo que fue el trabajo que hicimos con Patricia. Yo no sé, ahora en toda la parte más específica de conclusiones y de la investigación la dejaría a Patricia que nos comente, ¿no? Bien. Bueno, en primer lugar me parece importante en el sentido de lo que señalaba Alejandro, señalar que justamente nos pudimos comprobar justamente este supuesto que estábamos manejando de las posibilidades de retención de la escuela, ya que encontramos que la escuela a lo largo, hicimos un seguimiento de 2014, 2015, 2016 y encontramos que a lo largo de esos 3 años aumentó el número de alumnos que tiene la escuela, alumnos además de inscriptos que estaban cursando, y que paralelamente disminuyó en realidad el porcentaje de alumnos que estarían en situación de poder llegar a abandonar. Este dato nosotros lo tomamos a partir del juicio Peligra el curso, que a nivel de más o menos a la altura de mediados de año, en las reuniones de julio, los profesores, bueno,
entienden que hay alumnos que pueden estar en esta situación. Entonces, bueno, hicimos esa comparación. A lo largo de esos 3 años encontramos que aumentó la matrícula y en realidad proporcionalmente disminuyó el número de alumnos en riesgo. De esta manera queda demostrado que es así, que por lo menos esta escuela tiene esas posibilidades de retención. Por otro lado, bueno, el tamaño de la escuela, esta es una escuela de tamaño medio, a partir de investigaciones que se han realizado en nuestro país por parte de Tabaré Fernández y en el exterior, Liu y Burkman y Ramberger demuestran que las escuelas de tamaño medio logran justamente retención y bueno, nosotros tomamos como válida esa variable para nuestro medio. Después, bueno, nos parecía como importante poder capaz que describir un poquito algunos aspectos particulares de esta escuela, ¿verdad? Sabemos que funcionan 5 bachilleratos, o sea, si bien tiene una propuesta de formación artística muy variada, funcionan 5 bachilleratos que son escultura, talla en madera, dibujo y pintura, joyería y cerámica, que son, como decíamos, en realidad son estos bachilleratos los que nosotros tomamos como para comparar o para tener como referencia con respecto a lo que sucede en el liceo. La gran diferencia que tiene es que tiene espacios de taller, que tiene una muy importante carga horaria, ¿no? 17 horas semanales, que entendemos que es el espacio privilegiado donde se desarrollan las relaciones sociales entre los que participan allí, ¿no? Los actores más importantes, que son los docentes, los estudiantes, y también el producto, también lo que se produce y lo que se aprende a hacer con ello y el producto en sí mismo. Y nosotros entendemos que este espacio de taller es de los más importantes, es de los espacios más contundentes que tiene capaz la escuela, donde a partir de allí justamente vemos que se desarrolla o que se construye una cultura organizacional. Esta cultura organizacional tiene varias dimensiones. Nosotros vemos que a nivel social se establecen normas que son acordadas por todos los actores, son compartidas, y bueno, a partir de ese acuerdo surge un determinado tipo de convivencia, ¿sí? Y esta convivencia, bueno, en lo que vendría a ser la relación entre los docentes y los alumnos, tiene como 2 características súper importantes que, por un lado, por parte del docente es como propiciar climas de confianza, de confianza con él, pero también entre los alumnos, ¿verdad? Y otro aspecto como muy importante también es que y esto fue manifestado por los propios alumnos, que los docentes manifiestan preocupación también por lo que les pasa, ¿no? Entonces hay un interés por saber cómo se encuentran, cómo se sienten, y esto ha abierto, ¿no?, un espacio también donde comparten con otros compañeros. Vamos también a señalar que esta escuela, en ese espacio de convivencia, permite que convivan gente de muy diversa edad, ¿verdad? Además de los bachilleratos también están los FPA, o sea, gente que tiene desde 15 años, bueno, hasta no hay un límite, con formaciones distintas. Sin embargo, en ese espacio se da justamente, se promueve este tipo de convivencia, donde, como decíamos, ¿no?, también como frente a situaciones por ahí personales, también se habilita como la posibilidad de compartir y capaz que, especialmente en el caso de los adolescentes, como lo veíamos, también de no sentirse tan solos capaz y promover como una especie como de continencia, digamos, ¿no?, un clima de contención, de acompañamiento. Sí, especialmente en el caso del adolescente esto es importante, extremadamente importante, porque el adolescente está en un tránsito de salirse de su familia de origen y insertarse plenamente en la vida social, para lo cual requiere necesariamente de referentes adultos exogámicos, es decir, de fuera de la familia, con los cuales identificarse. Cosa que vimos que acá en la escuela ocurre con los docentes, que son normalmente los que están por lo menos más cerca del chico a los efectos de esto,
pero también entre pares, ¿no? Por lo que recién decía Patricia, la heterogeneidad de edades, es decir, uno también, un adolescente puede llegar a encontrar entre sus compañeros referentes adultos con los cuales identificarse y tener de esa forma algo que en el liceo es bastante más complicado por diversas razones, pero porque bueno, de alguna forma acá lo que está en juego también, hay que decirlo, son los afectos, ¿no? Esto que decía Patricia de la preocupación por las cuestiones personales del estudiante, qué le pasa, etc. Es algo que tiende a ocurrir poco a nivel liceal, ¿no? Y por eso lo resaltamos, la escuela en ese sentido y el dispositivo del taller en ese sentido lo propicia. Bien, y en esa línea también una de las cuestiones que señalan los alumnos principalmente, y los docentes también, pero que es que no se propician climas de competencia, ¿no? Los alumnos no viven el estrés de tener que llegar a una nota, o sea, más allá de que por supuesto que el bachillerato tiene asignaturas que requieren por supuesto requisitos, pero no es como lo más importante, digamos, ¿no? Como que el centro más bien que está en esta cuestión como de desarrollar también a través del ensayo, del error, la experimentación, son cuestiones que son parte de las posibilidades. Entonces es como vivido todo esto con mucho más naturalidad. Entonces la relación entre ellos también, entre los compañeros, es más fluida en ese sentido. Después, bueno, otro aspecto, lo que estábamos señalando, es el que tiene que ver más con lo pedagógico. Y acá también hay dos cuestiones que son importantes de destacar. Por un lado, que lo que podemos llamar como impronta pedagógica, que por un lado tiene como una intención integral, ¿no? Tiene un aspecto integral, por un lado de conocimientos prácticos, de aprender una técnica, de desarrollar una forma, como así en el aspecto manual, digamos, pero está también toda la parte intelectual, ¿no? Que involucra la articulación con todo lo teórico, que en definitiva un poco también a partir de lo que compartíamos en las entrevistas y observamos, es que se va desarrollando una actitud crítica del alumno con respecto a lo que está haciendo, ¿no? Con respecto a sí mismo. Y aquí, bueno, viene como el otro aspecto de lo pedagógico que tiene que ver con una educación activa, ¿no? Que es un concepto figariano, donde el alumno, el estudiante, él es protagonista de su propio aprendizaje, de su propio proceso de aprendizaje, ¿verdad? La relación se da con el producto, ¿no? También hay una relación, por eso decíamos, ¿no? Con el centro estudiante, entre estudiantes, pero también del alumno con su propio proceso. Una alumna decía, te identificás con lo que haces. Y esto nosotros lo tomamos como un aspecto muy importante, porque el sujeto no queda ajeno a lo que produce, ¿no? El sujeto también se produce en eso que él está produciendo. O sea, de una forma es como una relación que es única, y es muy distinto a lo que pasa a un nivel liceal, capaz, ¿no? Cuando estamos hablando de un conocimiento teórico, se permite que pase por el alumno realmente, y él se hace crítico y se hace activo en este proceso. Bueno, una cosa importante, sí. Esto, para que quede claro, si bien es algo que de alguna forma está vinculado directamente a este dispositivo de taller, obviamente que la educación activa, esta de cuño figariano, no tiene por qué ser exclusiva de un formato de taller. En un aula común y corriente, liceal, perfectamente se podría desarrollar una educación activa. Esto hay que decirlo, y que no es lo que habitualmente uno se encuentra por lo pronto cuando indaga a los propios adolescentes. Bueno, por lo general son pocos los docentes que innovan en este sentido. Bien. Y bueno, como corolario de esta cultura organizacional,
observamos también que hay una significativa tendencia a relacionarse como si fuera una gran familia, ¿no? Como los distintos actores tienen, pareciera como que portan con la representación de que se da entre ellos una relación como filial, ¿no? Como a veces como mamá, a veces como entre hermanos, se da como esta dinámica. Y lo han dicho así, ¿no? Y lo han dicho así, somos una gran familia, la Figari abraza a todo el mundo, ¿no? Como esta cuestión como inclusiva, ¿no? Que termina generando un fuerte sentido de pertenencia. Estos aspectos que mencionamos hacen también a una propuesta que es bastante única, bastante original, y de alguna forma, bueno, no sé, pero ya capaz que cerrando un poco con respecto a lo que es ha sido el objeto de estudio nuestro, ¿no? Que tiene que ver con la afiliación educativa y con los vínculos que se establecen en los centros. Bueno, en este caso realmente encontramos que se cumple, ¿verdad? Que la escuela Figari logra retener al estudiantado, y esto es a través justamente de este aspecto de la cultura organizacional. Una cosa más, digo, como para darle como un redondeo más, en el sentido de que, bueno, de lo que era el objetivo propiamente dicho de la investigación, que era identificar estos factores de filiación educativa en una realidad, un escenario educativo muy particular, como es la escuela Figari. Destacar esto, ¿no? Que el lugar que tienen los vínculos y los afectos en el escenario educativo, en la cancha donde se juegan los aprendizajes y la educación en general, que de alguna forma es algo que difícilmente uno puede ver en los liceos, especialmente en los liceos grandes, donde es más difícil singularizarse, por así decirlo, donde se vive más en un anonimato social importante. Pero bueno, este aspecto es sustancial porque hace algo que ya ha sido identificado, aunque no hay estudios, no hay muchos estudios en el Uruguay sobre el asunto, más bien hay pocos, que es la relación docente-estudiante, ¿no? Como relación privilegiada en lo que tiene que ver con la afiliación educativa. Entonces, en ese sentido nos parecía importante remarcar este aspecto. Y también, bueno, esto otro que tiene que ver con los niveles de pertenencia e identificación con la escuela. Es decir, que se sabe también que a mayor pertenencia, mayores niveles de enganche y de afiliación. Resaltar en este sentido el papel que tienen las relaciones sociales, especialmente los vínculos, en tanto relación mediada por el afecto, desde un punto de vista psicológico, como soporte fundamental en el caso de la afiliación educativa. Es decir, esto está comprobado, donde el vínculo tiene un carácter positivo, es consistente, etcétera, etcétera. Eso genera mayores niveles de pertenencia y genera mayores niveles de socialización, propiamente dicho. Porque no hay que olvidar que el adolescente es alguien que está en un proceso muy importante de socialización por el momento que está viviendo y necesita de ese tipo de vínculos con los adultos y con los pares. Por eso resaltar un poco también esta dimensión que involucra lo afectivo, por supuesto, que muchas veces es visto además en el plano educativo medio como un obstáculo, ¿no? como que lo afectivo o todo lo que tiene que ver con los afectos en realidad es algo que viene a molestar el proceso educativo.
nosotros afirmamos que todo lo contrario. No puede haber acto educativo sin amor, y esto lo saben los propios los pedagogos mejor que nosotros. Pero bueno, marcar este aspecto porque, bueno, es sobresaliente en el estudio hecho acá en la escuela este factor, ¿no? Junto con lo que veíamos de la pertenencia y la identidad, de sentirse parte de, ¿verdad? Eso que tiene que ver con toda una cultura organizacional muy propia de la escuela, que bueno, y también con un legado, ¿no?, histórico muy significativo que hace parte también de esa configuración identitaria que tiene la escuela, ¿no? Si nosotros pensamos que ahora que decías legado, que este legado capaz que en ese formato familiar encuentra esa forma de seguir siendo transmitido de alguna manera, como si fuera bueno, algo que hay que mantener.